Bienvenidos amigos una vez más a tu programa Finanzas al Rescate por Sintonía TV, un canal que crece día a día porque usted lo merece. Aquí en Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti emprendedor, para ti empresario, para darte los tips necesarios para crecer tu negocio, crecer tu economía familiar y contribuyas al desarrollo del país. En una de las ramas de este programa siempre tenemos especialistas de alto nivel, ¿no? Y en este caso contamos con el señor Iván Arrieta, gerente general de consultoría y asesoría Estratego. Es un referente internacional del Balance Scorecard desde hace 25 años y licenciatario de la marca Perú desde hace 9 años. Además, es el creador del Balance Scorecard del siglo XXI. Bienvenido, Iván, tanto tiempo tratando de invitarte y esta vez por fin hemos coincidido para que le entregues y la explicación a todos nuestros televidentes de qué cosa es el Balance Scorecard y cómo puede ayudar al rendimiento de su empresa a hacer progresar su negocio, su emprendimiento. Muchas gracias, José. Muy amable por la invitación. En verdad, sí, efectivamente hemos tenido varios intentos de estar acá juntos, pero por X motivo no se ha podido, ajenos a mi voluntad, pero por fin llegó el día en que los pueda acompañar. Muy amable. Gracias. Bueno, a ver, el Balance Scorecard es una metodología que sirve para gerenciar el planeamiento estratégico. Lo que pasa es que el mundo real es demasiado complicado, entonces no alcanza con hacer un buen planeamiento estratégico en un taller en diciembre, si después a lo largo del año uno se va a gerenciar de la forma antigua o tradicional, porque sería solamente para tranquilizar conciencias. El Balance Scorecard viene a llenar ese vacío, sirve para monitorear la ejecución del planeamiento estratégico previamente formulado. ¿Cómo? En base a objetivos estratégicos monitoreados con indicadores estratégicos, de tal forma que estamos con una consola de indicadores claves monitoreando financieros y no financieros, monitoreando los indicadores críticos del negocio. El Balance Scorecard fue creado en 1992 por Robert Kaplan y David Norton. El primer libro fue escrito en el año 1996 y se escribieron 5 libros en total. El último fue en el 2008, ya hace algún buen tiempo. Lo que ha sucedido es que con el correr de los años, algunos de sus supuestos han venido cayendo en la obsolescencia con la consiguiente tendencia decreciente a la utilización del Balance Scorecard tradicional. Entonces se fue generando un vacío en el mundo del management estratégico, porque el Balance Scorecard era la herramienta, digamos, ad hoc para gerenciar la estrategia. Entonces, es ahí donde se abre un espacio para una nueva versión del Balance Scorecard tradicional, que sería el Balance Scorecard del siglo XXI. Está clarísimo, Iván, que esta es una herramienta eficaz para la gerencia, ¿no? Y para lograr los objetivos que establecen en el planeamiento, a través, como tú bien lo has explicado, ¿no? De ciertos factores que te pueden ayudar a medir si estás llegando o no estás llegando. Ahora, como tú bien lo has dicho también, el último libro se hizo en el 2008, ¿no? Y han habido una serie de cambios en el mercado, el coronavirus, ¿no? Prácticamente no solamente las empresas han cambiado en su modalidad, sino también los mercados. Y de alguna manera creo que tú has revisado, ¿no? El Balance Scorecard en sus principios para brindarle al mundo un nuevo modelo, el Balance Scorecard del siglo XXI, ¿no? Pero antes que nos expliques este nuevo modelo, Iván, quiero saber ¿cómo llegaste a eso? ¿No? ¿Cuál es tu trayectoria que te ha permitido de alguna manera ofrecerle al mundo una nueva herramienta de gestión? Bueno, en realidad te agradezco mucho la pregunta porque me permite poder explicar por qué considero que tengo un expertise que puede respaldar una nueva versión de una metodología exitosa a nivel mundial, solo que está en una etapa decreciente de uso, ¿no? La versión tradicional me refiero. Conozco la metodología en octubre del año 2000, mi primera conferencia fue en el 2001, mi primer taller in company fue en el 2002, mi primera consultoría fue en el 2003, mi primer artículo en el 2004, y de ahí han venido sucediendo una serie de hitos a lo largo de mi expertise. En el 2006 empieza mi internacionalización, yendo a otros países a hacer conferencias, talleres, en fin. Han venido sucediendo una serie de hechos importantes donde he ido, digamos, llevando la metodología a otras partes del mundo. Van 13 países donde hemos estado.
en paralelo creamos en LinkedIn el Balance Scorecard Latinoamérica, que desde el principio fue el grupo número 1 en Latinoamérica en el tema, y en realidad es el único grupo que existe en Latinoamérica. Empezamos en... ¿Cuántos afiliados hay en ese grupo? Sí, a eso quería llegar. Empezamos en pandemia, siendo los terceros del mundo y los primeros de Latinoamérica, pero en pandemia pasamos a ser los primeros del mundo, y ahora estamos cada vez más lejos del segundo y del tercero, que es uno de Estados Unidos y uno de Europa. Hay 12.500 miembros de los 5 continentes. 12.500. 12.500 porque yo creo que el valor agregado del grupo es que hablamos sobre el balance, pero hablamos sobre la nueva versión del balance en este nuevo mundo que ya post pandemia, conviviendo con metodologías ágiles que son apasionantes, pero más operativas que un balance scorecard. Entonces, yo creo que no viene al caso ganar agilidad operativa si uno va a tener miopía estratégica, ¿no? Entonces es un costo demasiado alto. Por eso el balance scorecard y la estrategia no podían estar estorbando. Entonces lo que hemos hecho es actualizar una serie de supuestos para ponernos a la altura de circunstancias y que sea más bien desde el balance y desde la estrategia una invitación a otras metodologías complementarias para que sea un kit potente de herramientas modernas de gestión y podamos optimizar así resultados. Entonces, si bien tenemos 25 años de experiencia en Balance Scorecard, nunca dejé de tener, creo, un espíritu crítico sobre la metodología. Entonces, le fui incorporando en el camino supuestos adicionales hasta que llegó un punto en el 2017 donde consideré que ya era el momento de cipiar, vamos a decir así, todo lo anterior y empezar a escribir sobre el nuevo balance en el 2017, hasta que en el 2022, después de 40 artículos, 20 sobre balance y unos 15 o 20 sobre el nuevo balance, ya escribo un artículo para una revista científica en una universidad, la Universidad San Ignacio Loyola, que es la partida de nacimiento académica del Balance Scorecard del siglo XXI, en una revista científica. Decir, Iván, efectivamente, la partida es un paper científico. Exacto. ¿No? Así avalada por una universidad ¿no? es. seria como es la Universidad San Ignacio Loyola. Así es. Y tengo entendido que también ya tienes algunos llamados para otras universidades. Así es. Lo que da cuenta de la importancia del aporte y lo serio del aporte. Así es. Bueno, todo ha sido un camino muy largo, retador y apasionante, ¿no? Esta primera etapa del nuevo balance ha sido de manera, digamos, emprendedora, vamos a decir así, ¿no? Y eso ha ido poco a poco calando en las universidades, primero con conferencias, etcétera, y ahora sí, ya estamos con el aval académico, apoyándonos en cursos, en consultorías y talleres, lo cual le da más seriedad a la propuesta, ¿no? Incluso hay universidades de España que están interesadas, espero tenerles noticias pronto, lo cual llevaría el Balance Scorecard del siglo XXI a ser el nuevo estándar global de management estratégico, que es lo que se pretende. Por el momento es el upgrade del Balance Scorecard tradicional, así sería, ¿no? El Balance Scorecard del siglo XXI es un upgrade al Balance Scorecard tradicional y estamos rumbo a que el Balance Scorecard del siglo XXI sea el nuevo estándar global del management estratégico. Señores, la importancia del aporte de Iván Arrieta es fundamental, porque le está dando una mejor herramienta de gestión del Perú hacia el mundo. O sea, esta es una herramienta, ¿no?, que es un aporte, ¿no?, a la parte científica, estratégica de gestión, ¿no?, para que todas las empresas en el mundo puedan beneficiarse de esta herramienta. Vamos a hacer una pausa, por favor, te pido, Iván, y regresamos con la segunda parte de esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Soy Piero Quispe y quiero mandar un saludo muy especial para todos mis amigos de Sintonía TV, en especial para el productor general Vidal. Espero se encuentren muy bien, les mando un abrazo y muchas bendiciones. Cuídense mucho. Amigos, los saludos a su amigo el Puma Carranza. Y no se pierdan los programas de Sintonía TV. ¡No lo vean! Sintonía Divina, el programa que alimenta la fe, porque la palabra de Dios siempre es la mejor noticia. Todos los jueves, 3 de la tarde,
a través del canal Sintonía TV. Disfruten en familia de la mejor programación con Sintonía TV, así que ya sabes, el entretenimiento está aquí con Sintonía TV. Continuamos con el Balance Scorecard del siglo XXI. Iván, ahora entremos un poco más en detalles, ¿no?, acerca de esta metodología para las empresas en general. ¿Cuáles son las características fundamentales del Balance Scorecard del siglo XXI? Ok. Gracias también por la pregunta, porque me permite entrar más al fondo en el tema, ¿no? Son dos los principales aportes. El primero es que le da mayor solidez al Balance Scorecard. Le da mayor solidez de la siguiente manera. El Balance Scorecard está en la etapa de gerenciamiento estratégico. Entonces, el primer aporte es que hay 3 eslabones en el management estratégico y no uno solo. El más conocido es el planeamiento estratégico, pero no basta con el planeamiento estratégico. Después del planeamiento estratégico, que está al medio, hay uno que es el gerenciamiento del planeamiento estratégico y ahí es donde está el Balance Scorecard. Por lo tanto, si yo empecé especializándome en Balance Scorecard hace 25 años, naturalmente tuve que integrarme hacia atrás, porque yo no podía hacer un buen Balance Scorecard si el planeamiento estratégico estaba inconsistente, porque un Balance Scorecard viabilizaría un planeamiento estratégico inconsistente y llevaría a la empresa más rápido al fracaso. Entonces no se puede dar el lujo de que el planeamiento estratégico no esté alineado. Entonces, el Balance Scorecard es el tercer eslabón en la parte de gestión estratégica o gerenciamiento estratégico. Pero así como hay un eslabón posterior al planeamiento estratégico, hay un eslabón anterior al planeamiento estratégico que se llama arquitectura estratégica. Arquitectura estratégica consiste en diseñar un organigrama de unidades estratégicas, es decir, que el líder de la empresa entienda que está jugando varias partidas de ajedrez en paralelo y no todas las está ganando. Por lo tanto, debería ser un planeamiento estratégico diferenciado, pero sinérgico con el corporativo, y deberíamos tener tantos balance como unidades estratégicas tenga, más el balance corporativo. Entonces, el controller o el que haga las veces de él debería estar a cada momento levantando los cuellos de botella que se vayan gerenciando en cada una de las unidades estratégicas para que cada una de ellas cumpla su propia misión. Es decir, cada unidad estratégica debe tener su propia misión, sí, aunque no lo crea o no sean común, sí, cada unidad estratégica debería tener su propia misión y entre ellas estar sinérgicamente diseñadas hacia lo corporativo. Y cuando digo corporativo no estoy hablando de una empresa corporativa necesariamente, sino que una pyme, bajo el enfoque estratégico, podría tener varias unidades estratégicas y a eso me refiero con corporativo, a la que está por encima de cada una de sus unidades estratégicas. Entonces, el primer aporte es vender la idea que hay que gestionar bien los 3 eslabones y no uno solo para tener éxito. No basta con gestionar bien el gerenciamiento estratégico, no basta con gestionar bien el planeamiento estratégico. Son 3: arquitectura estratégica, el organigrama de unidades estratégicas, luego el planeamiento estratégico a nivel corporativo y a nivel de cada una de ellas, y el gerenciamiento del planeamiento estratégico para cada una de las unidades estratégicas identificadas en la etapa anterior, donde cada una va a estar en un nivel diferente conforme vaya avanzando el año, pero nos deberemos preocupar de estar levantando los cuellos de botella en cada una de ellas para lograr a un verde al final del periodo. Ese es el primer aporte. Le da mayor solidez al balance porque no parto de balance, parto donde debería partir, del inicio de la cadena del management estratégico. Porque si no, muchas veces se parte un Balance Scorecard con el manual de funciones y eso no es lo que se quiere. O sea, yo no quiero ser una hoja de ruta operativa, yo quiero ser una hoja de ruta estratégica y para eso tengo que partir del inicio, así suena redundante, que es el planeamiento estratégico y anterior a eso hacer un clic, abrir la lupa y decir, ok, en verdad sí estaba gestionando varias unidades estratégicas en paralelo y ni cuenta me había dado. Entonces, esa aprobación del organigrama de unidades estratégicas es muy importante y no se hace normalmente. Entonces, toda esa secuencia es un primer aporte.
le da mayor solidez al Balance Scorecard. Y la segunda es que le da mayor modernidad. ¿Por qué? Porque tiene 4 aportes en esta etapa. El primero es que da un nuevo formato. El Balance Scorecard tradicional tiene un formato matricial, y ese formato matricial, que son en perspectivas, que son finanzas, clientes, procesos y gente, son cajones, pero no muestra causalidad. Tanto así que se tuvo que crear, o los creadores originales diseñaron un segundo formato que se llama el mapa estratégico. En realidad, 2 formatos no parece ser lo óptimo, ¿no? Porque en el Balance Scorecard tenía consolidados los objetivos con indicadores, pero no tenía causalidad. Pero para ver causalidad tenía que ver el mapa estratégico, pero no tenía indicadores, entonces tenía que ver 2. No me pareció lo óptimo, y desde hace muchos años, mucho antes que diseñara y consolidara todos esos aportes que les conté hace unos minutos, consolidamos ese formato en uno solo que se llama hoja de ruta estratégica, la famosa hoja de ruta estratégica, pero que en realidad tiene una metodología detrás, que es el Balance Scorecard del siglo XXI. Uno no puede hacer una hoja de ruta estratégica si no ha hecho estrategia antes. Entonces, en realidad, cuando hace una hoja de ruta, no necesariamente es estratégica. Entonces, yo invito a todos los líderes a que si quieren llegar a una hoja de ruta estratégica, partan del inicio con una metodología ya diseñada y documentada en un documento científico como es el Balance Scorecard del siglo XXI, para que tengan mayores probabilidades de éxito. Ese es el primer supuesto, un nuevo formato unificado y en hoja de ruta. Esa hoja de ruta, José, me permite gerenciarme ya no con balances de situación, sino con Balance Scorecard de situación, mes a mes y por unidades estratégicas, de tal manera que el número de la utilidad contable o cualquier detalle es solamente un peldaño. Yo debería gestionar indicadores financieros y no financieros a lo largo de la hoja de ruta para ver el grado de avance en cada una de ellas y empezar a destrabar las mismas para que cumplamos el verde a lo largo del año y terminemos diciembre con la meta cumplida. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es el enfoque hacia la generación de valor, es decir, mi primer artículo en el 2004, hace 21 años, le puse Value Scorecard para vender la idea ya desde ese momento, hace 21 años, por eso digo que es una recopilación de supuestos, no es que hice un artículo pensando cómo mejorarlo, sino que he recopilado lo que he venido haciendo en la práctica, en consultorías, talleres, un Value Scorecard que es un Balance Scorecard enfocado hacia la generación de valor. Y valor no es utilidad neta, valor no es EBITDA tampoco, no es EBITDA. Porque si uno tiene un EBITDA y tiene una hoja de ruta, toda la hoja de ruta va a ser cortoplacista para lograr el EBITDA. Y eso no puede ser. Tiene que ser una hoja de ruta que no hipoteque futuro. Entonces, se debería tener un indicador más parecido a un flujo de caja de libre disponibilidad proyectado, descontado. De tal manera que así todos nuestros objetivos planteados deberán tener un impacto tanto en el corto plazo o si no en el largo plazo, pero al estar considerando un flujo de caja proyectado y el descontado lo estamos tomando en cuenta, porque si no, imagínense, tenemos un indicador cortoplacista y tenemos una política de bonificaciones, todo lo que no esté en el año va a incomodar al gerente, ¿no? Porque no está para su política de bonificaciones, no está en el número, si fuera solamente lo del año, entonces no podemos fomentar el cortoplacismo con un Balance Scorecard cortoplacista, no, entonces vámonos a un Balance Scorecard que monitoree la generación de valor, un Value Scorecard. Entonces, el segundo enfoque es el enfoque hacia la generación de valor. El primero era un nuevo formato. El tercero es un enfoque Toolbox Management. No existe ninguna herramienta omnipoderosa, ni el Balance, ni el Scrum, ni el OKR, ni el Design Thinking. Entonces, el martillo sirve para martillar y el serrucho para serruchar. No desnaturalicemos las metodologías usándolas más allá de para lo que fueron creadas. Entonces, de lo que se trata es de tener un Balance Scorecard compatible con otras herramientas modernas de gestión, como el Scrum, los OKR, Design Thinking, etcétera, siendo el Balance Scorecard la columna vertebral. Entonces, por ejemplo, cuando se tenía el Balance Scorecard tradicional, muchas empresas abandonaron el Balance porque era más lento de lo que necesita este mundo y se cambiaron al Scrum. Pero uno podría tener un Scrum con 120 proyectos y está logrando el 100% de los resultados, pero no sabe si están sinérgicamente alineados entre ellos. Eso te lo da el Balance. Entonces, no es Balance Scorecard o Scrum, es Balance Scorecard más Scrum, si fuera el caso, si uno tiene proyectos, pero este Balance Scorecard del siglo XXI, que sí acoge a otras metodologías modernas de gestión, como la mencionaba. Igual con los OKR. Y me falta un último supuesto, que es el cuarto, que es la agilidad estratégica. No puede ser que la estrategia estorbe, y más bien la estrategia debe ser un ente que dinamice e invite a otras metodologías
más operativas, pero ágiles, ¿no? Como había mencionado el OKR. Entonces, es la agilidad estratégica la que ve, más bien, no solo, sino más bien, invitar a otras metodologías para que complemente este kit moderno de herramientas de gestión y optimice resultados. Entonces, esos son los 4 supuestos para modernizar el Balance Scorecard. Un enfoque hacia la generación de valor, un nuevo formato, el enfoque Tools Management y la agilidad estratégica. Eso es para modernizar. Y ya habíamos mencionado lo anterior, que era para darle mayor solidez al Balance Scorecard. Entonces, son 2 los aportes del Balance Scorecard del siglo XXI. Darle mayor solidez al Balance Scorecard tradicional y modernizarlo con 4 supuestos mencionados. Increíble, pero invito a todos nuestros televidentes que por favor busquen el paper, ¿no es cierto?, para que se pongan al día un poco cómo se ha modernizado este Balance Scorecard del siglo XXI, que no es otra cosa que, como tú bien dices y recalcas, es una herramienta para la gestión, es decir, para manejar mejor tu negocio y que cumpla los objetivos, ¿no? Ganar utilidad, perfecto, satisfacción de clientes, perfecto y todo eso, pero tienes que tener indicadores que te vayan indicando que sí lo estás haciendo y que estás cumpliendo las metas con las que tú planificaste. Ahora, Iván, ¿esto es solamente para los negocios? ¿Pueden haber instituciones no lucrativas utilizando el Balance Scorecard del siglo XXI? ¿Está diseñado para todo tipo de instituciones o no? También te agradezco la pregunta. Mira, está diseñado para todo tipo de instituciones, tanto entidades públicas como privadas. Todas necesitan gestionarse con estrategia. Donde hay estrategia, debe haber un Balance Scorecard. Un tema importante es que se acostumbra a decir que no se puede gestionar lo que no se puede medir. Bueno, eso no es necesariamente cierto, porque uno puede medir y estar con una medición equivocada, y uno puede decir, bueno, al menos no tengo balance, pero tengo este tipo de medición y ya tengo algo. No, tener algo y estar mal monitoreado, uno puede llevar un diagnóstico totalmente equivocado y estar en la ruta totalmente contraria a por donde debería ir. Entonces, no se trata de medir de cualquier forma, sino de medir correctamente para saber si estás en el rumbo correcto o no. Entonces, no se puede gestionar lo que no se puede medir, depende, ¿no? Mejor vámonos al first best y no a second best distractores que podrían darnos un diagnóstico totalmente equivocado. Lógico. Aplica tanto a entidades públicas y privadas, aplica tanto a entidades del Perú como de España. Estoy escribiendo para Dubái, aplica para Dubái también, aplica para pequeñas, grandes, medianas. Hemos hecho varios talleres y conferencias en pymes, en la Cámara de Comercio, por ejemplo. Hemos apoyado también a varias de ellas en consultoría. En realidad, donde hay estrategia debe haber un Balance Scorecard. Es más, siempre sueño que en algún momento, en alguno de nuestros países, el debate presidencial debería tener cada candidato su hoja de ruta estratégica. Exacto. Con cómo quiere reactivar el país. Los dos quieren reactivar el país, pero el cómo es tan importante que le daría tantas herramientas a los votantes que votaríamos en realidad con más argumentos, ¿no? Y no tanto por caramelos políticos, de tal manera que así podríamos saber quién tiene la mejor propuesta y tendríamos mejor calidad de presidentes, ¿no? En general, de todos los países, ¿no? Entonces, ese debate presidencial con ese nivel de presentaciones con hojas de ruta sería ideal, porque el Balance Scorecard, ya que estoy tocando ese punto, no solamente es una herramienta de gestión, sino una herramienta comunicacional. Así es. Comunicacional. Entonces, si yo tengo un ecran en este debate y cada uno muestra, no va a entrar al detalle, ¿no? Es una herramienta comunicacional, va a mostrar ahí por dónde quiere ir su gobierno, de tal manera que quiera tener el éxito pensado para los 5 años de gobierno. Y otro tema, el Balance Scorecard, el timing es por un año. Quiere decir que cada 28 de julio el presidente debería ser, mi meta para este primer año de mis 5 años es esta, mi meta para este primer año, mi meta para este segundo año de mis 5 años es esta. Es decir, yo no tengo una hoja de ruta tan larga que digamos, es difícil de monitorear. Sí debo tener un planeamiento estratégico de mediano plazo y hacerlo por hitos. Y cada hito tendrá su Balance Scorecard. Entonces, en el caso de los presidentes, en el caso de Perú, el 28 de julio, debería cada 28 de julio decirse lo que se ha avanzado o cumplido del Balance Scorecard anterior y cuál es el Balance Scorecard propuesto o la hoja de ruta propuesta, vamos a decirlo así, si no se quiere decir nombre, para el siguiente año. De tal manera que sabemos que no son exabruptos anuales lo que tiene un presidente ni un gerente general, ¿no? Sino que si bien es un timing de un año, está dentro del paraguas de un planeamiento estratégico de mediano plazo. 5 años podría ser razonable, 3 años, dependiendo del sector donde uno se encuentre, ¿no? Entonces, también aplicaría para un gobierno también. Es más, también aplicaría para un gobierno en pandemia. En algún momento de la pandemia, el Perú es el que ha tenido
peor desempeño en el mundo en la pandemia. Si vemos indicadores, el Perú es el número 1 en número de fallecidos por millón de habitantes. Escribí mucho en esa época, traté de tener mayor impacto para que se tomaran decisiones de management estratégico en gobierno. Bueno, en fin, solamente creo que es pertinente mencionar alguno, ¿no? No se podía poner tantas provincias viene el caso del comentario, tantas provincias en emergencia, porque tener tantos rojos ya uno no, lo marea. Entonces, ¿a qué voy? No es o estaba bien o en emergencia, sino que el ámbar, así como se va a entender ahora, el ámbar sirve mucho. ¿Para qué? Para descongestionar al rojo. Entonces, si hubiéramos sacado las 150 o 180 provincias que estaban en rojo y poníamos algunas en ámbar, podíamos ayudar más a las que estaban verdaderamente en rojo. Igual en los negocios o en las entidades no lucrativas, ¿no? Es rojo, ámbar y verde lo que se debe considerar, y no solamente rojo y verde, porque así es la vida real. No es o logro la meta y estoy en verde, o no la logro y estoy en rojo. No, existe el ámbar descongestiona el rojo. Entonces, es pertinente mi comentario porque grafica lo de la pandemia, pero se puede entender el ejemplo también para el sector empresarial y para entidades no lucrativas. Le hemos hecho a un viceministerio de Transporte, a institutos nacionales del Estado, para no mencionar nombres, etcétera. Sí, hemos hecho más de 100 clientes del sector público y del sector privado. Sí. ¿Qué diferente hubiera sido para el Perú manejar estas herramientas de gestión? Justamente se habla de que en el Estado no existe gestión, pues no existe profesionales de gestión. Tenemos las herramientas, o sea, están ahí servidas, ¿no? Iván nos ofrece el balance scorecard del siglo XXI. Ojalá que los políticos, los partidos políticos, o sea, y estoy hablando de los partidos políticos, ¿no? Claro. Vengan y aprendan lo que es el balance scorecard del siglo XXI, apliquen eso para que cuando presenten su plan de gobierno sepan qué cosa quieren, cómo lo van a hacer, ¿no? Cuándo lo van a hacer, que tengan los indicadores necesarios para que año a año, si están en el gobierno, digan, estamos cumpliendo con las metas que les ofrecimos. Pero ojalá que esto sea así. En el mismo Estado, en las organizaciones del Estado, los ministerios deberían de llevarse con un balance scorecard del siglo XXI para poder lograr sus metas e informar a la gente que cómo va la educación, cómo van, ¿no es cierto?, en la parte militar en sus gastos, etcétera, etcétera. El Ministerio de Transportes, cómo va el avance del desarrollo de carreteras que tanto se necesitan para el desarrollo. Si se manejaran herramientas de gestión como esta, sería una cosa totalmente distinta. Y bueno, ni qué decir a las empresas, ¿no? También hablamos de ONGs, ¿no? Sí. Que todo se puede llevar a través del planeamiento y a cámaras través de comercio. Cámaras de comercio, todo, ¿no? Pequeñas empresas también, o sea, no tienen que hacer pues un planeamiento muy grande, un planeamiento sencillo y una aplicación sencilla del balance scorecard del siglo XXI, y pueden sacar adelante sus cosas porque pueden decir que yo quiero vender tanto este año, pero antes he visto si puedo o no puedo hacerlo, ¿no es cierto? Y si tú llegas a la meta, tienes que saber que has llegado a la meta, tienes que saber si has ganado lo que has querido ganar, tienes que saber si tus clientes están satisfechos, y todo eso te ofrece el balance scorecard del siglo XXI. Muchísimas. Me gustaría solamente, me parece pertinente, a la hora que hablaste de las hojas de ruta por cada ministerio, yo lo complementaría de la siguiente manera. Sí, totalmente de acuerdo, y faltaría uno, el balance scorecard del país, que es, así como en una empresa hay una intergerencial, debería haber una hoja de ruta país interministerial, que haga sinérgica la función de los diferentes ministerios, de tal manera que ahí, una vez que uno ha entendido en qué papel está siendo convocado por el presidente en esta hoja de ruta estratégica, vaya con su equipo y aterrice lo encargado en esta hoja de ruta interministerial, que es el verdadero rompecabezas estratégico que necesita el país, ¿no? Porque si no, cada uno va a estar alineado al enfoque del ministro, pero no necesariamente alineado entre ministros. Entonces, lo que queremos es primero alinear a los ministros, a los gerentes, en el caso de las empresas, para que luego cada uno de ellos aterrice, ya sea a nivel ministerio o a nivel gerencial, una hoja de ruta, pero complementando la hoja de ruta intergerencial o interministerial. Muchísimas gracias, Iván. Qué gusto haberte tenido aquí. Creo que ha sido una conferencia magistral, ¿no?, acerca del balance scorecard del siglo XXI. Ha sido también diáfano en los términos. Ahora, están apareciendo en las pantallas, ahí en el banner, el contacto del mail para que cualquier persona que esté interesada pueda contactarse con el señor Iván Arrieta, ¿no? Él va a estar siempre gustoso y atiende todos los correos en un tiempo correcto, ¿verdad, Iván? Entonces, de acuerdo. Una vez más, nuestro agradecimiento a ustedes, amigos, que les sirve esta herramienta.
por favor, entérense un poco más de lo que es el balance scorecard del siglo XXI, ¿no? Y aplíquenlo en las empresas. Invito a todos los tipos de ONGs, ministerios, organizaciones sociales, empresas pequeñas, medianas, grandes, el Estado, los partidos políticos, ¿no? A que apliquen el balance scorecard del siglo XXI, porque de alguna manera eso nos puede ayudar para tener un mejor país. Solamente para cerrar, quisiera agradecer también a PROMPERÚ, que me está acompañando hace 9 años como licenciatario en la marca Perú por exportar management estratégico, y a invitar a otros colegas de otras metodologías también a dar ese paso de también innovar. O sea, es decir, las innovaciones no tienen por qué venir de primer mundo solamente. En este caso estamos haciendo el balance scorecard de Perú para el mundo, pero también pueden haber innovaciones en otros campos de las metodologías del management. Entonces también, cada uno en su campo debería tomar esa iniciativa y ese espíritu crítico para dar el paso innovador. Y no tendríamos por qué, por estar en un país que no es de primer mundo, prohibirnos de dar ese paso. Entonces, invito a todo el mundo, a cada profesional, a tener ese reto, a estar siempre con espíritu crítico sobre a lo que se dedique y tratar de innovarlo, ¿no? Creo que eso da valor al campo donde uno se desempeñe. Muchas gracias, José, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Señores, esto fue Finanzas al Rescate por Sintonía TV. Nos vemos el próximo martes a las 11, como es costumbre.